dice? Bueno, lo repito, han visto la materia inicial. Esta es una materia inventada que se ha propuesto para hacer en la facultad, que incluso podían haberlo hecho ustedes, sí, también. No había ningún problema, pero bueno, vamos a arrancar por esto. La materia es medicina crítica en la facultad. Y la competencia propuesta en este caso fue evalúa la patología que requiere de cuidados críticos, ahí está mi objeto, con el fin de brindar una respuesta rápida, precisa y encaminada a lograr una disminución significativa de la muerte y mortalidad, desarrollando también su calidad humana en búsqueda de una terapia humanizada, tomando en cuenta los protocolos internacionales y estandarizados que deberá compartir, consiguiendo el trabajo armónico con los equipos intervinientes. ¿Ha quedado en claro eso? ¿Logran identificar dónde está el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de referencia? Sí. Sí, no, bien. Voy a tomar a la gente al azar. A ver, vamos a ver dónde está Franz. ¿Por qué habrá puesto esta persona que quiere utilizar protocolos internacionales y estandarizados? Franz, lo que te salga, soltame lo que te salga. Tal vez para dar una respuesta rápida, encaminada, precisa. No, eso está ahí arriba. ¿Por qué protocolos internacionales y estandarizados? Cuando ustedes, por ejemplo, van y realizan los cursos del ACLS, BLS para reanimación, ¿qué les dicen? Que a partir es un protocolo internacional y estandarizado. Aquí en Bolivia, en la China, en Alemania, en Australia y en África, cuando alguien entra en paro, todos hacemos exactamente lo mismo, que es agarramos las manos, nos vamos al pecho de la persona y empezamos a reanimar, ¿verdad? Eso es algo universal. Esa es una respuesta que se espera de todo médico que está certificado. Exacto, porque es algo grande. Yo quiero que a partir de cosas grandes voy a empezar a desarrollar pequeñas otras cosas. Por eso fíjense, evalúa, un verbo gigante. La patología que requiere de cuidados críticos, el objeto tiene que, o sea, en el caso de la competencia, el objeto va a ir de la mano de mi materia. O sea, el objeto es mi materia, ¿sí? ¿Cuál es mi fin con todo esto? O sea, ¿qué quiero yo lograr hacer? O sea, para que mis estudiantes, ¿por qué quiero dar esta materia en este momento y demás? Para que esos estudiantes tengan la capacidad de responder a esa población, porque claramente está subiendo la mortalidad, o sea, eso estoy demostrando que hay una mortalidad muy alta porque no se están manejando bien a los pacientes que vienen críticamente enfermos. Y las condiciones para que eso mejore es que se sigan protocolos internacionales y estandarizados que de paso se manejen en equipos de trabajo. O sea, ustedes están viendo que estoy yendo de cosas gigantes, 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 porque mi materia va a involucrar eso. Entonces, ahora, a partir de cada materia que ustedes han elegido, hagan cosas grandes. O sea, ¿qué quiero? O sea, porque algo que tienen que tener en claro es, ¿qué quiero yo que mis estudiantes se lleven desde la dermatología? O sea, quiero que algo les quede para el resto de la vida con dermatología. Quiero que sean tan capos en semiología, porque eso es la base del médico. Entonces, ¿qué cosas grandes deben estar acá descritas? Esa es la competencia. ¿Sí? Entonces empiecen a armar esto con un sentido real. Por eso es que cuando les mostraba otra vez la parte de la taxonomía de Bloom, por eso están divididos los procesos cognitivos complejos y los sencillos.
Entonces, yo quiero partir de algo muy complejo y poco a poco voy a desarrollar lo sencillo. Empiezo a bajar una escalera, o sea, mi cosa gigante o empiezo a subir, véanlo así. Espérenme un ratito que hay alguien que quiere iniciar, no sé dónde están. Por favor, no se salgan, porque si no, no puedo arrancar. Pim, pim, pim. Listo. Ahora sí, otra vez. Por favor, deténganme, pero de verdad, por favor, deténganme si hay algo que no se entiende. ¿Sí? O sea, ya esto no lo vamos a volver a repetir, maybe lo vamos a repetir, yo ya no lo voy a repetir. Si bien vamos a trabajar en equipos, esto quiero que ya esté perfectamente armado, ¿sí? Ya tendría que estar perfectamente armado. Elemento de competencia, mi siguiente escalón. Bien, mi elemento de competencia, más allá de que tiene que tener esta estructura, que es el verbo, objeto, condición de referencia, son básicamente el qué, mis unidades temáticas. Por eso es que, independientemente de que está bien la sugerencia de Jacqueline sea que no, que sea menos, no, o sea, yo estoy planteando como, primero que nada, ¿por qué quise hacer parasitología? Creo que se imparte mal parasitología en la universidad, donde a mí me han enseñado. Entonces, y a mí me encantó la materia, pero quiero darle un vuelco completo a esta materia porque todo el mundo la aprende de una forma y al final he coincidido con todo mi año o con mis mejores amigos que si nos hubiesen enseñado de esta otra forma, hubiese sido más fácil y hubiese sido más significativo. Porque parasitología así lo tengo que tener si yo quiero ser pediatra. Si yo quiero ser médico internista, si yo quiero ser médico familiar y me quiero ir a vivir al TIPNIS, donde hay un montón de parásitos que nadie sabe cómo es que luego terminan infectados los pacientes y cómo tengo yo que enfrentarme a eso. O mejor aún, quiero ser el director del CEDES. Entonces quiero que esa persona se lleve a la perfección parasitología. Listo, plantéenlo así. O sea, si la pasión no va a salir de ustedes, no va a salir de sus estudiantes, para nada. Aquí, materia de medicina crítica, la competencia, ya le expliqué, que son cosas grandes, grandotas que yo quiero que alguien se lleve. Elemento de competencia. O sea, entonces mi elemento de competencia le tiene que dar respuestas a mi competencia. Esto es como el orden jerárquico tan horriblemente manejado en Bolivia de la residencia. Vieron que el interno le responde al R1, el R1 al R2, el R2 al R3, al R4 y luego viene el médico de planta. O sea, aquí la gente tiene que dar respuestas de cada cosa que se hace. Entonces, el elemento de competencia, que es mi unidad, va a darle justificativos a mi competencia. En este caso, este es el elemento número 2, listo, dice. Identifica los tipos de shock, tomando en cuenta la fisiopatología cardiovascular y la adecuación del manejo. Otra vez se dan cuenta que son cosas medio grandes. Yo no estoy especificando aquí los tipos de shock como el hipovolémico, el séptico, el distributivo, el cardiogénico, además, no, yo eso lo voy a desarrollar en mi criterio de desempeño. Esta es mi unidad como tal. Por favor, el que esté con el micrófono abierto, me lo cierra, por fin. Bien. Ahora sí, aquí, ¿se entiende? Identifica. El identificar es un verbo un poco más pequeño que le va a responder al evaluar de mi competencia. Tipos de shock es mi objeto. ¿Y cuál es mi condición de referencia? Tomando en cuenta la fisiopatología cardiovascular y la adecuación de su manejo. O sea, tengo que tener esta condición para yo poder identificar bien mis tipos de shock. Perfecto. Vámonos a criterios de desempeño. El criterios de desempeño le tiene que dar respuestas al elemento de competencia, a estas cosas todavía grandes que están propuestas acá. Bien. Dentro de mis criterios de desempeño, ¿cómo lo armo? Objeto, verbo, condición de referencia. Todos mis objetos de mi criterio de desempeño tienen que tener relación directa con mi objeto del elemento de competencia. Por eso van a responderle al elemento de competencia. Entonces, aquí, la hemodinamia es
¿Ustedes leen hemodinamia en mi objeto? No. Bien, pero la hemodinamia no es lo que condiciona los tipos de shock. Entonces, básicamente es eso. Bien, entonces la hemodinamia es reconocida. Listo. Reconocer es un verbo similar e inferior a lo que es identificar. Condición de referencia a partir de la monitorización de funciones vitales básicas, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el gasto cardíaco, la diuresis. O sea, yo necesito tener esta condición para identificar cómo funciona la hemodinamia y así entender después cómo son los tipos de shock. ¿Se entiende esta secuencia de cómo responde cada cosa a cada cosa? O sea, tengo que ir de lo pequeño hacia lo grande, o sea, tengo que dar explicación de lo que voy a enseñar. Ahora sí, los tipos de shock. ¿Puedo utilizar exactamente el mismo objeto del elemento de competencia en los criterios? Sí. Y si no, busco sinónimos, porque vuelvo y repito, este objeto del elemento tiene que estar acá, porque esto va a responder al elemento. Son clasificados, listo, o sea, tengo que clasificar, considerando, aquí arranca mi condición de referencia, parámetros hemodinámicos e interpretación de laboratorios, perfecto, correspondientes a las patologías. Y ahora empiezo a describir cada tipo de shock. El shock distributivo es comprendido considerando su fisiopatología y su forma de expresión más común, que es el séptico. Comprender es un concepto básico, básico. Entonces, primero tengo que comprender, tener algo básico, para yo recién, el elemento de competencia, identificar. ¿Sí? Abajo, la guía de la campaña Sobreviviendo a la sepsis es explicada considerando la alta mortalidad del shock séptico. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué cambia por completo mi objeto? Porque este objeto está correlacionado con el de arriba, con el shock distributivo, que de paso tenía algo séptico. Por eso es que mantiene ese orden. Bien. ¿Qué sé yo? Aquí si fuese aquí vacunación, por dar un ejemplo, ¿sí? Vacunación, de vacunación en el C, la carta de vacunación de Cochabamba, de Bolivia, pero que tenga esa correlación y que tenga el sentido y en el orden lógico, en el criterio de desempeño como tal. Bien. Luego, el shock séptico. Bien, abajo. El shock hipovolémico es reconocido tomando en cuenta la gravedad y terapéutica de su urgencia. Perfecto. Abajo, ¿qué dice? La concientización de donación de sangre es analizada desde la urgencia que implica el shock hipovolémico. Yo esto lo estoy llevando a un pregrado. ¿Qué quiero que se lleve mi estudiante? Además de entender que cuando alguien se desangra, se muere, quiero que también se lleve a su casa para que esa persona que se va a ir a su casa le enseñe a su abuelita, a su tío, que no tiene nada que ver con la medicina, que donando sangre va a ayudar a salvar vidas. ¿Bien? ¿Entienden el sentido de los criterios de desempeño? ¿Cómo se van organizando y cómo cada uno de ellos está totalmente relacionado con el elemento de competencia y le da explicaciones al elemento de competencia? Y responde a cada uno de sus elementos, tanto al verbo, al objeto, como a la condición de referencia. ¿Sí? ¿Puedo proseguir o hay dudas, consultas hasta el momento? ¿Se entiende, doctora? Perfecto, sigo. Espérame. Saberes, esto que hemos hecho hoy. ¿Bien? Yo les he dicho a los grupos con los que he entrado, cuando voy a empezar a analizar cada saber, yo tengo que responder preguntas claves, 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 claves e importantes. Cuando hablo del saber, ahí clarito, entre paréntesis les han puesto en su plan global,
lo conceptual. ¿Qué concepto le tiene que quedar muy claro a mi estudiante para que responda a mis criterios de desempeño? En este caso, características básicas de la hemodinamia. ¿Qué habíamos dicho que era lo básico en la hemodinamia? Que el estudiante sepa cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca, cuánto es el valor normal de la tensión arterial, cómo es el gasto cardíaco, la suma de estos y la diuresis que también se va acompañada, ¿verdad? O sea, todo esto lo he resumido en características básicas de la hemodinamia. Entre paréntesis, al criterio de desempeño que corresponde ese saber. Siguiente, reconoce el shock distributivo. C. El shock distributivo es comprendido considerando fisiopatología de base. Comprende el shock hipovolémico, o sea, ya le estoy buscando otra palabra, o sea, no le voy a buscar exactamente el mismo. Interpreta el shock séptico. ¿Vieron cómo voy manejando los verbos? El sentido que le están dando, y son 3, 4 palabras como porque es un concepto, algo básico que quiero que se lleve el estudiante. ¿Listo? Analiza el shock cardiogénico, reconoce el shock obstructivo, recomendaciones indispensables de la campaña, manejo de hemoderivados, listo. Y en cada uno, entre paréntesis, su criterio. Saber hacer, otra vez, pregunta básica para yo identificar qué tiene que aprender a hacer. ¿Qué necesita saber hacer para desarrollar por elemento de competencia? O sea, ¿qué tiene que hacer motormente, si en lo motor, para que se lleve a cabo este elemento de competencia? No los criterios solamente, el elemento de competencia. Y otra vez, para yo armar esto, que habíamos dicho que había una condición importante, que inicio la oración con un verbo sustantivado. Por ende, diferenciación, aplicación, concientización. Ya les he dicho, ahorita les voy a pasar el link de la página donde hay 200 verbos que ya están en forma sustantivada, para que directamente lo pongan. Aquí va a ser un poco más difícil. Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, yo quiero que inicie con reconocer, pero ahora, ¿cuál era el sustantivado de reconocer? Reconocimiento. Aquí, chicos, todos somos misma ignorancia, no somos docentes de literatura, no somos pedagogos, aquí la vamos a trabajar, pero tienen herramientas para poder desarrollar esto, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué quiero que haga? Que haga una diferenciación clínica de los tipos de shock. ¿Listo? ¿Fueron cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. ¿Cuántas de mis criterios de desempeño responde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Ahí está. Responde al, esperen un ratito, el B, C, E, F, H, I. ¿Por qué? El B, ¿qué me habla? Tipos de shock. Bien. El C, el shock distributivo, es un tipo de shock. El E, el shock séptico, es otro tipo de shock. El F, el shock hipovolémico, es otro tipo de shock. El H, ahí debe estar abajo, debe ser el obstructivo. El I. ¿Vieron la correlación que hay que ponerle en el paréntesis? Es hacia dónde me lleva en el criterio de desempeño. ¿Bien? Concientización para la donación de sangre, lo mismo. Ahora me voy al saber ser. ¿Qué quiero que dentro de lo humano? Porque de paso yo estoy haciendo mucho énfasis porque si incluso en mi competencia, ¿sí? Algo importante que he puesto es que quiero que vaya desarrollando también su calidad humana en búsqueda de una terapia humanizada. Por eso estoy cambiando los paradigmas de cómo se manejan normalmente ahora los médicos. O sea, me estoy enfocando en algo humano. Dentro de mis saberes seres, entonces, primero, algo relacionado con el tema. Aquí pueden poner cosas que ustedes vean que sea lo más importante en la actitud también de sus estudiantes. Por ejemplo, quiero que tenga mucha voluntad para la correlación clínica de los tipos de shock, porque no es fácil identificarlos. Por ende, es un trabajo bien serio todo lo que tiene que hacer en esta unidad,
pero yo quiero que le ponga voluntad, porque sin voluntad no va a poder hacerlo. Actitud crítica para adecuar la guía, porque esta es una guía internacional hecha para el primer mundo. ¿Y dónde vivimos nosotros? En el tercer mundo. Por ende, no hay ningún problema. Quiero que tenga esa actitud, ese pensamiento crítico para que lo lleve esto que está leyendo del primer mundo a su realidad. Quiere ser médico familiar, no importa lo que quiere irse a vivir al TIPNIS, ¿cómo puede modificar esta guía tan grande para el TIPNIS? Para eso va a tener primero que tener voluntad de aprender la materia. ¿Bien? Por último, quiero que sea también humano. Entonces quiero que considerando las normas religiosas, respete la decisión de su paciente para el tratamiento planteado. No todos aceptan sangre. Puede tener 3 de hemoglobina el paciente y si te dice, yo soy adventista, a mí no me vas a poner sangre, no me puedo quedar, pues no ve como médico a decir, listo, no quiere sangre, ya señor, muérase. No es humano, ¿no? Y ese es el peor reto que tenemos como profesionales. Ahora tengo que buscarle la vuelta a la tuerca y ahora no solamente me voy a acordar de medicina crítica, me acordaré a ver ahora de farmacología, si sangre no le puedo meter, qué otras cosas le puedo meter para que pueda suplementar eso que se me está saliendo por una arteria que estoy viendo que está tirando a chorro limpio. ¿Listo? Entonces, ahora sí se entiende un poco más con estos ejemplos la correlación que hay en cada saber respecto a lo que se está haciendo. Saúl, dime. Buenas tardes, Mildred. Sí. Una observación chiquitita que quería hacer ya desde hace rato. Sí. Brevemente. Algo que entiendo la jerarquía que los tratas de mostrar, pero aquí un poco de confusión me genera cuando se introduce algo que no está relacionado al elemento de competencia, como lo que es la campaña de concientización de donación de sangre. Considero yo que no está relacionado con el elemento de competencia. Y eso genera confusión porque podría extraer cualquier tema externo para poder relacionarlo o introducirlo en mis criterios de desempeño. Bien. Luego... Te voy a leer ahorita, vamos a la pregunta, a la respuesta, ¿sí? Te voy a volver a leer el elemento de competencia. Dice, identifica los tipos de shock tomando en cuenta la fisiopatología cardiovascular y la adecuación del manejo. Adecuación del manejo sería como un tratamiento. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿me entiendes por qué está puesto primero la campaña sobreviviendo a la sepsis y luego la donación de sangre? Yo tengo que tener, primero que nada, un banco de sangre. ¿Con qué? Con sangre. Para que cuando a mí me lleguen todos los heridos de bala de los enfrentamientos en el Chapare de cocaleros con policías, pueda atenderlos adecuadamente. O sea, además de que mi estudiante tiene que identificar el tipo de shock, mi condición es que sepa muy bien, obviamente, la fisiopatología y también adecue el manejo. ¿Bien? Listo. Resulta que uno de los chapareños heridos es adventista. Y él me dice, no quiero que me pongas sangre, pero seguime tratando, no me dejes morir. ¿Qué le he enseñado con esta materia? Que tiene que considerar las normas también religiosas, ser respetuoso. Y ahí sí mezclaré esta materia con farmacología y tendré que ver qué otras opciones de tratamiento terapéutico tengo. ¿Se entiende? Sí, entiendo lo que quiere transmitir Mildred, pero considero yo que no tiene relación. Una adecuación del manejo quizás podría ser un criterio diferente, más ligado al elemento de competencia. Una campaña de donación considero yo que no está
O sea, que nos genera, bueno, al menos a mí me genera confusión. Bien. Eh, ¿Por qué te está un pequeño, generando confusión quizá? Porque lo está, a ver, en el criterio de desempeño, si bien mi objeto aquí arriba en el elemento de competencia son los tipos de shock, cuando yo te estoy hablando aquí, mira, en el F, el shock hipovolémico es reconocido tomando en cuenta la gravedad y la terapéutica de su urgencia, justo por debajo te estoy hablando de que también quiero que se lleve en esta materia una conciencia de la donación de sangre. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo muy similar. Ginecología. Cuando yo estoy llevando en ginecología, sí, en la parte de reproducción, prevención en la reproducción. Cuando desempeñe esa unidad, ese elemento de competencia, cuando yo hable de reproducción, no solamente le voy a enseñar que el esperma llega al óvulo y genera un niño, ¿no ve? Dentro seguro también de esa materia le voy a enseñar que existen preservativos para evitar que se genere un niño. Y ahí, por ejemplo, puedo en un criterio de desempeño poner que quiero que entienda cómo se debe armar o generar una campaña de prevención, por ejemplo, para prevención de enfermedades de transmisión sexual? ¿No está dentro de tu materia? claro que sí, pero pertenecería a otro elemento, ¿o no? Pero depende de tú el elemento que le has puesto. Claro, Es totalmente válido. Por eso te digo, a ver, depende de cómo tú quieras analizar y cómo tú quieras plantear esa materia. ¿Qué matiz distinto tú le quieres dar del típico que es simplemente seguir el orden de un libro? Por eso es que estamos haciendo tanto énfasis en la socioformación y en el constructivismo. Tú quieres construir una materia, quieres construir nuevos pensamientos, quieres construir a las personas. Dale la vuelta que tú quieras. Bienvenida sea. Si para ti está bien, crees que no va, perfecto, no va, no hay problema. Si tú crees que incluso a partir de este elemento de competencia tener otro criterio de desempeño, está bien, lo vamos a ir revisando a medida de que armemos. Pero lo que yo quiero hacer con esto es un ejemplo, esto no te estoy diciendo que tiene que ser así tal cual, porque esto va a variar en base a cada materia que cada uno de ustedes va a dar. O sea, y hay una que está en parasitología y otra que está en dermato, hay como unos 3 que están en semiología. Imagínate, por ejemplo, los de semiología, cada uno de ustedes puede querer armar semiología desde un ángulo y desde una perspectiva distinta. ¿Qué hay cosas que van a tener seguro en común denominador? Sí, que es, por ejemplo, el que armar una historia clínica. Todos en algún momento, en uno de sus elementos de competencia, va a estar el hacer una historia clínica. Y cómo tú quieras después disgregar, o sea, desarmar por completo todo ese criterio de desempeño para llegar a la historia clínica es válida. Veamos, pero y analicemos cómo vas a armar cada uno de tus criterios de desempeño. ¿Se entiende esta parte? perfecto, gracias, Mil. No, de nada. Bien, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿Sigo? Una consulta, aprovechando que estamos ahí, ¿podrías explicar la parte de evidencias, la de desempeño de producto más? Bien. Esta parte va a ser bien larga. ¿Se acuerdan cómo eran las evidencias de desempeño y de producto? ¿Alguien se acuerda así a grosso modo? Productos son básicamente hechos que yo le estoy pidiendo que me entregue a mi estudiante, ¿sí? Por eso, por ejemplo, acá están, ¿qué estamos utilizando? ¿Qué hemos utilizado mucho y que han explotado la primera parte del posgrado? Mapas mentales, mapas conceptuales, organigramas, esos son los productos. Y yo voy a tener acá mis productos en base quizá porque no le puedo pedir un producto por cada criterio de desempeño. Pobres alumnos. O sea, van a odiar sus materias. ¿Se imaginan si yo les pidiese un producto por cada criterio de desempeño que quiero desarrollar?
mi estudiante va a abandonar medicina. Pero si para mí, por ejemplo, es indispensable que alguien me haga un mapa conceptual de los tipos de shock, porque es lo básico de mi materia, y fíjate que ese producto engloba a cuántos criterios de desempeño, al C, al shock distributivo, al F, que es el hipovolémico, al H, que es el obstructivo, y así, o sea, fíjate que un solo producto va a hacer que englobe 4 de mis criterios de desempeño. Eso es un producto, que sea un trabajo hecho a partir de lo que yo proponga hacer, con lo que yo crea que se le va a quedar bien pegado el tema a mi estudiante. ¿Y cuál es, por ejemplo, algo que es bien difícil de armar, pero cuando uno tiene muy en claro el tema, nunca más se te olvida? Un mapa conceptual. Es uno de los productos más importantes que hacemos en educación, ¿sí? Un organigrama, por ejemplo, es más fácil, o sea, es una organización de temas. Entonces, a ese organigrama aquí está metido la guía de sobreviviendo a la sepsis. O sea, quiero que tenga una idea. No es mi indispensable, pero bueno, le va a servir para eso. Perfecto, ahí lo pongo. Los de desempeño. Esquematiza en clase, mapa conceptual, los tipos de shock. Cómo se está desempeñando, es la descripción de cómo se está desempeñando, qué está haciendo mi estudiante. Por eso es que hay también una descripción, se fijan, un poquito más larga que el producto. Por ejemplo, el desempeño es esquematiza en clase el mapa conceptual de los tipos de shock. Ese es mi evidencia, es como estoy evidenciando yo que está entendiendo el tema mi estudiante y lo estoy viendo hacer, o por lo menos le estoy haciendo un seguimiento. En cambio, en el producto es el mapa conceptual. Mira, es el mismo producto aquí, mapa conceptual, y aquí lo estoy poniendo en desempeño. Y me abarca exactamente lo mismo, el criterio C, F, H e I. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Listo? No está aquí completo. O sea, es una foto de una parte del Plan Global Este. Por eso aquí faltaría el H, el I, que lo lean. Pero es un criterio de desempeño más. Bien, O sea, avance. falta todavía los incisos de criterios de desempeño. Exactamente, exactamente. Yo les estoy mostrando un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿sí? Por eso, o sea, estoy arrancando diciéndoles, esto, por ejemplo, ustedes nunca han llevado medicina crítica ni emergencias en la Facultad de Medicina. Sí, sí hemos llevado. Y, o sea, en los criterios de desempeño pensé que le estabas dando énfasis a, digamos, al tipo de shock más peligroso, se podría decir, o más, o sea, Ajá. el que se complica más. En la foto que, digamos, que está aquí, pensé que Sí. o sea, sí lo enfatizabas en cierto tipo de shock, pero no en todos. Pero si hay más incisos, seguramente está más desarrollado más abajo los otros tipos de shock. Exactamente. Están todos los tipos de shock. Por eso dice, identifica los tipos de shock. Solo que sí, faltan aquí más incisos. Pero ahora entienden también por qué es importante los criterios de desempeño y de dónde vienen. Por eso, para mí, por ejemplo, no tiene un sentido que digamos, no, solo hagamos 3 criterios de desempeño. ¿Y cómo va a explicar entonces mi elemento de competencia? O sea, no llegarías a abarcar con tan poquitos criterios de desempeño lo que estás mostrando en tu Exacto. elemento de competencia. O sea, ¿entienden que el elemento de competencia es la unidad? Entonces, ¿cómo apenas 3 criterios de desempeño me van a responder un elemento de competencia? Es como que, básicamente, entonces, ¿qué estoy dictando en mi materia? Imagínense, esta es la organización de un año entero. Yo entiendo, ahora hay universidades que manejan, por ejemplo, la parte semestral, que es en menos tiempo. Si lo queremos llevar a eso, puedo disminuir mis criterios de desempeño. ¿Por qué? Porque mi condición es que tengo menos tiempo para enseñar una materia. Ahí sí creo que puede ser un poco más válido. Entonces buscaré ciertos criterios muy importantes
de ese elemento de competencia, o sea, que es básicamente mi unidad, para yo poder desarrollar bien y asegurarme de que ese estudiante se ha llevado lo máximo aprendido y por lo menos todo lo que debería saber sí o sí de esa materia. ¿Sí? Pero por eso quiero que quede de verdad, perdón, pero es tan repetitiva, pero esa es la importancia de que la competencia esté bien redactada y bien entendida, a partir de la cual van a venir elementos de competencia y de los elementos de competencia los criterios de desempeño. ¿Sí? Sí, no. Sí, sí. Sí, está bien de orden. Bien, perfecto. Saberes también. ¿Ha quedado en claro esta parte? El cómo se redacta, no se rompan la cabeza haciendo mil cosas más. Cortito, al pie y la correlación con mis criterios de desempeño. ¿Se han dado cuenta? Al momento en que empiecen a armarlos, van a ver lo difícil que es luego hacer que coincidan con los criterios de desempeño, sobre todo en la parte del hacer. O sea, tiene que haber una correlación perfecta entre los criterios de desempeño y los saberes, porque por eso van los paréntesis, o sea, ¿dónde me direcciona cada uno de los saberes al criterio de desempeño? ¿Listo? Bien, hasta aquí llegamos. Gracias. Nos hemos extendido un montón. Quiero creer que esto